Porque no se trata de ustedes y de mí, se trata del Padre. Tú y yo somos representantes del cielo, representantes del reino de Dios. No estamos aquí para llenar una silla, estamos aquí para escuchar al Padre hablarnos, porque cuando Él habla las cosas ocurren en nuestra vida. La higuera escucha, oye, sí oye, pero ¿qué oye? ¿La voz de un predicador? No, escucha la voz de su creador. Después le di otro ejemplo. ¿Se recuerdan de los otros ejemplos? Mateo 8, 23 al 27. ¿Puede el viento oír y el mar calmarse? Versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mi pregunta es: ¿el mar y el viento oye? ¿Pero qué oye? Eso es lo que tenemos que aprender a entender de nuestra vida como cristianos. Que no se trata de la confesión, no se trata de repetir cosas, se trata de entender de que tenemos que escuchar del Padre. Y lo que el Padre nos está diciendo tiene tanto poder, tiene tanta autoridad, tiene tanto peso, que cuando tú y yo aprendemos a transmitirlo, tendrá los efectos por los cuales el Padre la envió. Por eso dice la Escritura: mi palabra no volverá vacía, sino cumplirá por lo cual yo la envié. Entonces el mar y los vientos escuchan. Dile que está a tu lado: sí escuchan. Hay otro ejemplo, cuando Pedro le habla a una niña que tenía fiebre. La fiebre escucha. ¿Pero qué escucha? Te escucha a ti. Escucha una voz. Y tiene que ser la voz de tu Padre. Entonces, ¿cuál es la crisis hoy día que tenemos nosotros? Una falta de oído correcto. Escuchamos cualquier cosa y le damos el mismo nivel que lo que estamos escuchando a lo que está diciendo Dios con respecto a las cosas, y eso es incorrecto. Tenemos que empezar a mirar nuestra vida y empezar a tener fe, empezar a creer que lo que Dios está hablando es más alto y más sublime, tiene más poder que todo lo que lo natural está hablando a tu vida. Estoy diciendo que lo natural no tiene autoridad o no tiene poder, sí lo tiene, pero todo eso está sujeto al nombre de Dios. Todo eso doblará su rodilla delante de aquel que es tu Padre y es mi Padre, que es tu Dios y es mi Dios. Es por eso que si aquí hay hijos hoy, tenemos que entender como hijos que tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Padre, porque toda la creación y todo lo que nos rodea tiene un oído para escuchar. ¿Por qué no cambian nuestras cosas? ¿Por qué no cambian nuestras situaciones? Tenemos que preguntarnos: ¿estaremos hablando lo correcto? ¿O estaremos hablando lo incorrecto en nuestra vida? ¿Estaremos hablando una palabra del cielo o estaremos hablando incredulidad? Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Se recuerdan? Muchos han predicado de esto. Y cuando Él se mete ese barquito, ese bote, dice que empezó el mar a acelerarse y los vientos y hubo una gran tempestad. ¿Se acuerdan? Lo estábamos leyendo recién. Y Jesús dormía en la barca. ¿Por qué Jesús dormía en la barca cuando todo estaba siendo una crisis? Así está la iglesia hoy. Todos asustados estamos viviendo en esta tierra. Estamos en este barco. Jesús está durmiendo y todos nosotros desesperados, llenos de temor por las cosas que nos pueden pasar. Jesús, ¿dónde estás? Perdí mi trabajo. Jesús, ¿dónde estás? Perdí mi familia. Jesús, ¿dónde estás? Mi empresa está a punto de quebrar. Jesús, ¿dónde estás?
Y él dormía. ¿Se recuerdan de lo que dice? Lo despiertan y le dice: Jesús, ¿no te das cuenta el sufrimiento que estamos teniendo? Estoy parafraseándolo. ¿No te das cuenta, Jesús? ¿No te das cuenta lo que estamos viviendo? Jesús le responde: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Diga que está conmigo. Cuando Jesús dijo: pasemos al otro lado, eso es lo que el Padre le había dicho. Y como el Padre lo había dicho, eso iba a ocurrir. ¿Está conmigo o no? Entonces, entendiendo eso, en ese ambiente están los discípulos revolucionados, llenos de temor. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué teméis? Porque el temor le dio la autoridad y el poder a esa tempestad para levantarse en contra de ellos. Dile al que está a tu lado: si somos hijos de Dios, no tenemos nada que temer. Tócalo por favor y dile: no tienes nada que temer. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús se dio cuenta que el problema que tenían sus discípulos, que estaban llenos de temor, porque las circunstancias le estaban hablando y gritando a su alrededor y todos sus sentidos estaban puestos en eso. Así estamos como iglesia, así estamos como cristianos, desesperados por lo que está pasando en nuestro alrededor. No estamos viviendo en un nivel de confianza con Dios. Y Dios nos quiere recordar esta mañana que Él es tu Padre y que Él es tu Dios. Que tú no estás huérfano, no estás desamparado. Tenemos un lugar secreto donde podemos ir. Tenemos un lugar de habitación donde permanecer. Usted me podrá decir: es que esto ya lo sé, pastor. Qué bueno que lo sepas. Entonces únete conmigo y únete a los demás y empecemos a levantar nuestra fe esta mañana. Porque todo puede derrumbarse a nuestro alrededor, pero si hay una palabra de Dios sobre tu vida, esa palabra te va a sustentar aunque todo se caiga a pedazos. Entonces tenemos que aprender a valorar la palabra. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos está hablando. Estamos más preocupados del mensajero y no del mensaje. Todo mensajero tendrá problemas, hermano. Todo mensajero tendrá algunas limitaciones. Pero si tú tienes oídos para escuchar al Padre, ese Padre tendrá una palabra para tu vida. Y si Él te habla, dile que está a tu lado: todo va a estar bien. Entonces dile: vamos a salir adelante. Dile: vamos a lograrlo. ¿Sabe por qué lo vamos a lograr? No porque tú eres muy capo, no porque yo soy muy capo, porque no lo somos. No porque tenemos muchos dones, muchos talentos, porque no los tenemos, porque siempre habrá alguien mejor que nosotros. Nuestro sustento está en que Dios nos habló una palabra. Y esa palabra permanece y permanecerá para siempre. Así que dile que está a tu lado: lo vas a lograr, hermano. Sí se puede con Dios. ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dile que está a tu lado: un hombre que escucha al Padre. ¿Qué hombre es este? Alguien que escucha al Padre. ¿Qué hombre es este que hace que los vientos, que el mar le obedezcan y escuchen? Uno que escucha al Padre. Entonces escúchame, ya no es tiempo de venir a una iglesia a escuchar un sermón. Llegó el tiempo de afinar nuestro oído para lo que el Padre quiere hablarnos a nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a entender lo que significa ser un discípulo. Discípulo es aquel, les dije, que quiere permanecer o habitar en la palabra de Dios, porque quiere ser uno que proyecta lo que Dios está hablando en esta tierra. Entonces usted dirá: pastor, es que yo no estoy proyectando nada. Mi situación económica es terrible, mi situación laboral es terrible, mi situación familiar es terrible. Porque todos podemos pasar por situaciones difíciles, siendo yo el primero. Nadie está exento de esto.
Pero a pesar que en el mundo tendremos aflicciones, nos recuerda siempre confiar. Confiar, tengan fe, posiciónense en lo correcto, miren lo correcto. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué hombre es este? Dile que está a tu lado, un hombre que tiene fe. Mateo 14, versículo 25 al 29. ¿Cuántos creen que toda declaración de un hombre y una mujer que escucha a Dios, toda declaración de un hombre y una mujer que escucha a Dios, tiene poder en esa declaración? Entonces dile que está a tu lado, te van a empezar a describir a ti, dile. Tú no eres cualquiera. Colombia, tú no eres cualquiera. Tienes oportunidad en esta patria. Si tú vienes por primera vez, tienes una oportunidad con Dios. No es un accidente que esté aquí. Dios quiere decirte, tienes oportunidad con Él. Mateo 14, del 25 al 29. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Habían estado con Jesús, lo miraron y ya lo vieron diferente. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hay muchas predicaciones con respecto del yo soy. Dios se identifica como yo soy. ¿Sí o no? Jesús se identifica: no temas, yo soy. Porque el yo soy está dentro de ti, tú eres. Tú eres porque el yo soy está en ti. Jesús dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Que su desánimo y su temor no se levante más allá de lo que ustedes son en Dios. Que su desánimo, su temor no sea más fuerte que el saber y entender de que ustedes tienen a Dios como su amparo, como su fortaleza, como su castillo fuerte, en el Dios que puedes confiar. Sigamos, por favor. 28. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30 y 31, por favor. Pero al ver el fuerte viento, ¿quién? Pedro. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús se extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Entendiéndome? Jesús caminando por el agua. Tengan ánimo, no teman, yo soy, vengo a estar con ustedes. No vivan en el desánimo, no empiecen a mirar las situaciones que hoy día les están aquejando, porque eso los va a hundir. Lo que necesitamos es levantar nuestros ojos. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús y no en el Padre? Porque Jesús representaba al Padre. Porque Jesús hablaba lo del Padre. Y Jesús hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Necesitamos hoy día, hermanos, entender que el Padre desea lo mejor para nosotros. No nos está poniendo prueba tras prueba para ver cómo estamos. Él desea cosas extraordinarias para nosotros, entiéndelo. No te está haciendo sufrir, ni quiere golpearte. Él quiere bendecirte, Él quiere levantarte, Él quiere soplar tiempo de refrigerio sobre ti. Y yo lo deseo con todo mi corazón, Padre. ¿Hay alguien aquí que lo desea?
Entonces no miremos la tempestad, no miremos las cosas que nos están ocurriendo. Necesariamente todas ellas tienen voz que nos gritan: no lo va a lograr, no hay trabajo para ti, no hay práctica para ti, no hay nada, no lo va a lograr. Tú eres uno más de los que están corriendo por ese puesto. Tu negocio no va a prosperar. Así dice todo el sistema. Pero Jesús fue capaz de caminar en las aguas. ¿Sabe por qué Jesús caminó en las aguas? Porque el Padre le dijo que caminara. ¿Sí o no? Y cuando Pedro dijo: Señor, manda que yo vaya, y Jesús le dijo: ven, es porque el Padre le dijo: llama a Pedro también. Entonces, si tú y yo afinamos nuestro oído para escuchar a una voz que tiene el poder y la autoridad para sujetar todas las cosas a su nombre, entonces afinemos nuestro oído para escuchar, porque aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, ni en lo labrado no dé mantenimiento, si Él tiene una palabra para ti, lo que está cerrado puede abrirse. Dile que está a tu lado: cuando Él dice ven, hay poder suficiente en esa palabra. Porque cuando dijo ven, ese ven tenía toda la autoridad, toda la plenitud, estaba llena de toda la autoridad, todo el poder de Dios. Si Dios te dice algo, no tengas temor, porque Él va a cumplir su propósito en ti. ¿Está entendiéndome? Estoy tratando de avanzar. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Dejó de mirar al Rey. Dejó de mirar a Jesús. Dudó. En términos más claros, dejó de entender o de pensar quién había hablado. Y se le olvidó de dónde venía la palabra. Funciona, pero empezó a mirar: Dios mío, y esta situación que vino a revolucionar su estabilidad, porque él estaba escuchando una palabra, sabía de dónde venía esa palabra. ¿Tú sabes de dónde viene? Entonces todo lo que estaba alrededor lo quiso desestabilizar, le gritó más fuerte que lo que él había escuchado. Dile que está a tu lado que eso no te pase a ti. Que la voz de Dios, dile que la voz de Dios sea un estruendo para ti siempre. El mar y el viento no afectaron a Pedro hasta que Pedro dudó o le puso más atención a las otras cosas. En términos más claros, vamos a poder vivir situaciones difíciles y podremos sacarlas adelante si nuestro oído y nuestros ojos están atentos en aquel que nos envió la palabra. Si perdemos nuestra atención de ahí, entonces lo que está a nuestro alrededor va a levantarse con mayor fuerza sobre nuestra vida. Pero dile que está a tu lado: yo no voy a temer. Porque el temor le da autoridad a las circunstancias para venir en contra tuya. Tú y yo no tenemos un espíritu de temor dado por Dios. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Él podemos confiar, en Él estamos seguros tú y yo. Si le va a aplaudir, apláudele porque es para Él. Entonces no le des poder a tu adversidad con tu temor. Dile al que está a tu lado: confiemos plenamente en Dios. Por eso Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Es que pastor, es que usted sabe ahora el cambio de gobierno, las cosas. No, si Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo.
Pastores, que eso suena muy bonito, medio retórico, medio repetitivo. No, Dios está contigo. Colombia, Dios está contigo. Dios está contigo, hermano, Dios está contigo. Usted dirá, pero pastorcito, predicador, soy una visita. Quiero decirte que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para ti. Dios está contigo. Lo podemos lograr. Tú puedes lograr ser feliz. Puedes lograr tener un matrimonio correcto. Puedes lograr hijos felices. ¿Cómo? ¿Cómo, predicador? Pon oído a lo que el Padre está hablando sobre tu vida. Y aquí nadie es maestro. Todos estamos en un aprendizaje. Así que dígame, extiende su mano y diga, pastor, aprenda a escuchar a Dios. Yo necesito escuchar a Dios. Tú necesitas escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre las palabras de Jesús es porque el Padre se las hablaba a Él. ¿Se recuerdan de eso? Nunca se olvide de eso. Ahora, mi pregunta es, ¿quién hacía las obras? ¿Quién hacía las obras? La Biblia es clara que Jesús dijo, el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. Y esto para los religiosos, esto para los que tienen años, este es un golpe, pero lo hace sentir incómodo. A los estudiosos esto lo hace sentir súper incómodo. Dile que está a tu lado, el Padre hace las obras. ¿Por qué? Porque entonces, si entendemos esto, ya vamos a leer ese versículo. Entonces, si entendemos que el Padre hace las obras, entonces el Padre puso a Jesús en el agua. El Padre hizo que las cosas se convirtieran. El Padre hacía las obras a través de Jesucristo. Porque todo lo que hacía Jesús era lo que veía hacer a Él. Todo lo que hablaba Jesús es lo que el Padre le hablaba a Él. Yo te pregunto si Pedro conocía el mar y conocía los vientos. Él era un pescador. Él era un empresario. Él tenía barco. Él tenía bote. Él conocía el mar. Él conocía el mar. Cuando vio a Jesús, dijo, esta cuestión es medio rara. ¿Sí o no? Y por eso dijo, manda, Jesús, manda que yo vaya allá. Pedro conocía el mar. Sabía lo natural de las cosas. Era experto en esto. Sabía que cuando él salía a pescar, un día salió a pescar y Pedro estaba ahí porque no había pescado nada. Jesús le dijo, vamos a pescar de nuevo. ¿Se recuerdan de esa historia? Hey, le dijo, ubícate Jesús, ubícate. Está fuera de contexto. Yo soy experto en lo que hago. Yo soy un empresario de esto. Yo soy alguien que sabe lo que está haciendo. Salí a pescar y no pesqué nada. Y Jesús dijo, vamos, acompáñenme, vamos de nuevo. Jesús le dijo lo que el Padre le dijo que tenía que decirle a Pedro. Vamos, entiéndame, discúlpeme la forma como lo estoy planteando. Estoy un poco parafraseando algunas cosas. Y nuevamente Pedro echó las redes, ¿sí o no? ¿Y qué ocurrió? No pescaron nada. No, la Biblia dice que casi se rompían las redes, se rompían de tanto pescado. Escúcheme, diga conmigo, te amamos, Pastor Cristian. Que por favor nadie sienta que le quiero faltar el respeto en esto. Pero demasiado estudio en tu vida te ha detenido. Y mucha gente que cree saber mucho critica a muchos predicadores por lo que hablan, porque saben mucho. Pero todo lo que saben nunca lo aplican en su vida. Porque Dios no está solo buscando sabiduría del hombre. Porque la sabiduría del hombre es diabólica, dice la Escritura. Dios está buscando un corazón que le crea. Dios te está buscando a ti. Colombia, Dios te está buscando a ti. Yo creo con todo mi corazón que Dios les trajo a esta nación para escuchar este tipo de prédica. Para que ustedes escuchen de que con Dios sí se puede salir adelante. Hermanos, sí se puede salir adelante con Dios. Sí se puede lograr y no necesitas grandes estudios. Sí, necesitas ser un hombre preparado, necesitas ser una mujer preparado, pero que tu preparación no te detenga para hacer lo de Dios en tu vida. No te quedes con los títulos. No te aferres a los títulos.
Aférrate a lo que Dios te dijo un día. Porque todo pasará, pero sus palabras jamás pasarán para ti. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero esta palabra está viniendo para recordarnos que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene una palabra sobre tu vida y Él no va a fallar por eso. ¿Sabe lo que Dios está esperando? Que cuando estamos en esta barca y el mar y el viento está revolucionando todo, Dios espera que obremos como el ejemplo que nos dejó. Su nombre es Jesús. Que actuemos como Él actuó y andemos como Él anduvo. Como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, dice la Escritura. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú y yo lo representemos correctamente, que su reino sea representado correctamente, que no estemos desesperados. Escúchame, hermano, si hay que llorar, vamos a llorar contigo, pero no vamos a pasar el tiempo llorando. Vamos a levantarnos porque la vida sigue. El sistema que hay que vivir, hay que vivirlo. Y esto no es para cobardes, esto es para hombres valientes, para mujeres valientes que entienden quién es su Dios. Que entienden que cuando vamos a batallar vamos a tener que pelear, pero cada batalla, cada pelea va a traer heridas, va a traer golpes, pero bendito sea Jehová que Él es el sanador. Dile al que está a tu lado, vamos por buen camino. Dile al que está a tu lado, necesitamos ser discípulos. Tenemos que hacer lo que Él hizo, actuar como Él actuó. Y empezar ya a dejar las cosas de niño. Empezar a mirar, no, que tú me dijiste esto, que tú no me saludaste, que tú no viniste, que tú no me ayudaste. Empezar a hacer cosas que no tienen valor, que lo único que hace es golpearnos uno a otro y hacernos perder tiempo cuando Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de ti. Cuando Él dice que hagas esto, haga los otros, Él no espera que tú y yo estemos lloriqueando. Él no espera que digas yo no soy capaz. Porque una y otra vez hay señales en la Escritura que los que éramos incapaces podemos ver la capacidad de Dios obrando a nuestro favor. ¿Me alcanza a escuchar? Así que dile que está a tu lado. Jesús espera que como Él anduvo, tú tienes que andar. Dile que está a tu lado, si Dios te llamó, por favor, aquí hay ministros de Dios, quiero recordarle esto, si Dios te llamó, Él te capacita, Él te respalda, Él te va a ayudar. Señores, que yo no tengo título, señores, que yo no tengo pituto, señores, que yo no tengo muchos estudios, que yo no fui a la universidad, yo no logré esto ni lo otro. Es por eso que Dios te mandó a ti. ¿Sabes? Porque hay muchos titulados que se ocultan más atrás de sus títulos, de sus profesiones. Y escucharon más la voz de su profesión y de su título que escuchar la voz de su Padre. Oiga, pastor, alguien me dijo, usted tiene algo contra los profesionales. ¿Cómo voy a tener algo contra los profesionales? Al contrario, bendito sea Jehová que hay cristianos profesionales. Amén. No profesionales cristianos. ¿Sabes por qué te estoy hablando de todo esto? Porque la Biblia me avala en decirte que somos coherederos con Cristo. Dile que está a tu lado, yo llevo su nombre. Llevamos el nombre de Cristo. Él lo hereda todo. Y toque y diga, y yo también. Les hablé todo un mes, más de un mes y medio con respecto a la bendición. ¿Se recuerdan, no?
Somos bendecidos no por lo que tenemos en nuestro bolsillo, ni por nuestra cuenta corriente. Somos bendecidos porque ser bendecido es una posición dada por Dios. No puedes cuantificar. Un hombre que es bendecido es aquel que entiende que está en Cristo, que su posición está en Cristo. Porque cuando tú estás en Cristo, todo lo que es imposible se puede hacer posible para aquel que cree. Eres bendecido, no te falta nada. Estás suplido en todo. Pastor, ¿qué me dice que estoy suplido en todo? Eso es lo que Dios te dice. La plenitud de la deidad mora en tu corazón. Despertemos a la voz de Dios, gritándonos cada día: estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Hay alguien aquí que está despertando esta verdad? Pastores, que estoy pasando momentos difíciles, bienvenido a la adultez. Pastores, que estoy pasando situaciones complejas, bienvenido a la vida. Pero bendito sea Jehová, que no estás viviendo solo. Ahora, escuche esto y diga conmigo: todo lo que yo necesito, ya lo poseo. Ups. Señor, que tu palabra corra como un río, Señor. Como predicador, ¿qué está diciendo? Todo lo tienes por causa de que tú estás en Cristo Jesús. Recibiste toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tú eres coheredero con Cristo. Pastor, que todo aquí es mucho éxito, aquí se está hablando puras cosas lindas. ¿Qué quieres que te diga? No, vas a sufrir, te va a ir mal, vas a morder el polvo y aguántate. No es el Dios que yo conozco. Sí, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero no se quedó ahí, pues. Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. No me pida que le haga una prédica de todo lo mal que lo vas a pasar, porque no voy a mostrarte ese Dios. Voy a mostrarte ese Dios que tiene poder para ayudarte, que aunque las cosas están difíciles, su mano te sostiene y Él no te va a soltar. Aleluya, Él no te va a soltar. Porque lo de Dios sí funciona. Porque lo de Dios sí funciona. Porque lo de Dios es real. Porque lo de Dios es real. Quizás no fue real ayer. Quizás no lo entendí ayer. Predicador, quizás no lo vi ayer, pero hoy tengo oídos para oír. Por eso usted ve siempre a los predicadores, usted siempre ve a Jesús diciendo: el que tenga oídos, oiga. Porque cuando Él habla, es el Padre hablándote a ti. ¿Y quién es tu Padre? El que hizo todas las cosas con el poder de su palabra. El que es mi Padre no me va a dejar y no me va a abandonar como todos lo hicieron. Si tú tienes esa realidad, tu Padre te puso en esta tierra no como un accidente, no que se equivocó. El Padre tiene pensamientos de bien y de paz sobre tu vida para darte a ti el fin que tú esperas. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no eres un accidente para vivir el 2014. Tú no eres un accidente para estar aquí hoy. No, Dios te trajo aquí hoy para que escuches su voz. No te aferres a un predicador, porque un predicador siempre te va a fallar. Aférrate de aquel que te ama con profundo amor.
y que Él nunca te desamparará. Dile que está a tu lado, todo va a estar bien. Dile que está a tu lado, la palabra de Dios sí funciona. Y le quiero decir, la clave de esto no era una persona específica que hablaba cosas. En el Nuevo Testamento no era una persona específica que se llevaba la gloria de hablar cosas. Todas las personas que hablaron tenían una característica. Eran gente de fe. No era por la persona. No era por la persona, sino que era lo que la persona creía de Dios y lo hablaba. Y eso no hace a todo igual frente a Dios. Porque si Dios te habla a ti, Dios te está hablando a ti. Ella es viejita en el Evangelio, tú eres nuevo, pero Dios tiene contigo algo grande tanto como en ella. Si tú pones oído para escuchar, tú puedes lograr que tus sueños en tu corazón se realicen. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque su palabra permanece y permanecerá. Yo, pastor, no necesito nada de esto. No, hermano, tú necesitas todo de esto. Yo me pongo a la fila siendo el primero. Necesito que alguien me recuerde esta verdad. Porque yo quiero caminar en esta verdad. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso? Porque quiero recordarte, la palabra de Dios sí funciona. Dile que está a tu lado, sí funciona. Entonces no es la persona, la específica que está cargada, y no empezamos a mirar a los predicadores, wow, este predicador y el otro, no. Es una palabra que está viniendo sobre mí. Si yo la creo, si es por ella o es por él, si yo lo creo que es Dios hablándome a mí, entonces esa palabra viene cargada de poder para hacer todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces dejamos de ver a la estrella del momento y empezamos a mirar que en Él hay algo de Dios hablándome a mí. Jesús, ¿por qué siempre tuvo tanto resultado en su ministerio? Estas cosas me empezaron a ayudar a mí. Porque cada ministro, a veces se siente frustrado, se siente poco libre. Porque se enfrenta a gente con necesidades que pasan a un altar y tú quieres que todos se sanen. Tú quieres que todos reciban un milagro. Jesús, ¿por qué siempre recibió 100%? Porque Él escuchaba 100% de Dios. Entonces, si aquí hay ministros, nosotros como ministros tenemos que aprender a escuchar a Dios y aprender cuándo Dios quiere ministrar a algunas personas. Y eso nos libera, nos saca del chuta, hay que orar por todo. No, sí hay que orar por todo, pero Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con las personas que Él quiere tocar. Les tengo un llamado, porque necesitamos escuchar al Padre, necesitamos orar, ir a ese lugar secreto. Lugar secreto no es un espacio, lugar secreto es un lugar espiritual, donde tú entras, quizás mujer en tu cocina, quizás nosotros en la pieza, quizás en un baño, quizás haciendo tus tareas. No, eso, entiéndeme, es ir a un lugar donde te conectas con aquel que tiene poder para darte vida y no muerte. Entonces puedes disfrutar a Dios en un colectivo, en tu trabajo, en la micro, en tus quehaceres diarios. Tú puedes estar conectado. Tú quieres hablar con Él. Tú quieres abrazarle. Tú quieres escuchar su voz. Y aquí nadie es maestro. Todos necesitamos ir a ese lugar.
Necesitamos hacernos sensibles a entender esta verdad, porque cuando el Padre nos hable, todo estará bien. Porque lo que Él nos hable viene cargado de poder. Si tú actúas en lo que Él te habló, dejemos de orar con vanas repeticiones, hermano. De que cerramos los ojos y nos vamos con todo el carril religioso. Amado Padre Celestial, tú que estás en los cielos. Y empezamos cada uno a llegar a ese lugar donde Él te toca y tú lo tocas a Él. Donde a veces las palabras sobran. No hables tanto y escucha más. Cuando escuchemos, ministros, escuchemos, haz lo que Él te dijo que había que hacer y apártate de ese lugar. Porque Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Dile al que está a tu lado, hoy es el día para grandes cosas para ti. Cuando vayas al lugar secreto no tienes que decir nada. A veces tienes que escuchar mucho. No digas nada hasta que no tengas algo que decir. No digas nada, porque la política religiosa nos enseñó a que tenemos que abrir nuestra boca. No digas nada en ese lugar secreto hasta que tengas algo que decir. Quiero recordarte que no hay mejor lugar que estar en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Tus lágrimas van a ser transformadas. Vas a salir con una respuesta. Nadie es maestro aquí, pero vamos para ese lugar, por ese camino, y veremos respuestas extraordinarias de Dios ocurriendo en nuestra vida. Mateo 12, versículo 36 y 37 dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. 36, por favor, y concéntrese, hija. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dile que está a tu lado: ¿qué son las palabras ociosas? ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que tú le añades a la palabra de Dios para que funcione. ¿Qué es una palabra ociosa, predicador? Es una palabra que tú le añades a la palabra de Dios para que funcione. Que la haces parecer muy espiritual, pero es una añadidura del hombre. Es una palabra ociosa. Y de todas las palabras ociosas tú y yo vamos a dar cuenta. Palabra ociosa es una palabra que se lanza sin poder, sino son vanas repeticiones. Dile que está a tu lado: hay un lugar secreto que te espera. Diga conmigo: la palabra de Dios, cuando yo la hablo, dígalo, obrará de la misma forma que obró con Jesús. Voy a volver a hacerlo repetir. Cuando hablas la palabra de Dios, obrará de la misma forma que obró con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Padre es el que hace las obras, no usted. No el predicador, no el pastor de turno. Es el Padre el que hace las obras. No tú, no yo. Diga que está a tu lado: el Padre es el que hace las obras. Dile. Porque Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Otro ejemplo que les va a ayudar es el estanque de Betesda. ¿Se recuerdan, no? Y esto de escuchar de que
Tú y yo no hacemos las obras. Aún Jesús no hace las obras. Y esto molesta a los religiosos también. Porque Jesús dijo, yo no hago las obras, las hace el Padre que está en mí. Juan 5, del 1 al 6. Juan 5, del 1 al 6. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Mire el escenario. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos habían? Una multitud de enfermos. No poquitos, una multitud. Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta más extraña. Jesús está pasando por ahí, hay una multitud de enfermos, porque ahí estaban los enfermos iban y se aglomeraban los enfermos y estaban ahí, listo, se movió el agua, el primero que entraba estaba sano. Y mire Jesús la pregunta, que para los estudiosos, para los que son muy inteligentes, no tienen nada inteligente, le pregunta al enfermo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Qué pregunta más poco lógica. Porque Jesús viene a romper tu estructura de la mente. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres lograrlo? ¿Quieres ser feliz? Y la lógica nuestra, pastor, estoy en la iglesia, necesito ayuda. Todos los enfermos están esperando tirarse al agua primero. Y más encima él decía, es que yo no tengo a nadie que me tire al agua. Como justificando que por eso no iba a ser sano. Por eso Jesús dice, quiere ser sano. En otras palabras, actualizar. ¿Quieres salir adelante? ¿O quieres seguir viviendo como estás? ¿Quieres lograrlo? Y usted sabe la respuesta. Dile que está a tu lado, yo quiero ser sano. ¿Por qué hizo esta pregunta, Juan? ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿A quién oyó? Usted piensa que él andaba por colores propios, porque esa es la estructura nuestra. Así hemos aprendido a ver a Jesús. Y Jesús siempre limitó sus acciones a lo que hacía con el Padre en sus tiempos de intimidad con Él. Todo lo que escuchaba y veía al Padre hacer, eso es lo que Él hacía. Y hablaba. Cuando le preguntó entonces, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es el deseo del Padre entonces? ¿Cuál es el deseo de tu Padre? Dile que está a tu lado, yo soy sano. Si hoy día cargas con alguna enfermedad, mi pregunta es, ¿quieres ser sano? Si hoy día estás pasando una situación de cualquier tipo, ¿quieres salir adelante? Se supone si estoy aquí, no. Olvídate quién está a tu lado. Mi pregunta es, ¿quieres salir adelante? ¿Quieres salir de la estructura de tu vida hoy? Ahora, ¿sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la respuesta de tu Padre? Si tú la supieras ya estarías levantándote y alabándote a Dios. Pero güey, muchos no se levantan porque todavía no lo tienen claro en su vida.
Entonces, será correcto, predicador, será correcto. Yo estoy creyendo esto, pero no estoy tan seguro. Si me paro, voy a hacer el ridículo. Porque vivimos con todo lo que nos ven y nos dicen los demás. ¿Qué tontera puedo hacer en la iglesia? Pero si yo escuché al Padre, que en Cristo Jesús Él cargó toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Dios te dice, ¿quieres ser sano? Es porque en realidad tú tienes que recibir esa verdad, creerla en tu corazón. ¿Estás entendiéndome? Déjate de vivir apernado en una silla, porque yo creo que soy así. Cuando hay una verdad de Dios enfrentándote, tú tienes que aprender a escuchar qué es lo que Dios habló en tu vida. Porque les dije, verdadero discípulo es el que habita en la palabra. Entonces diga conmigo, yo lo voy a lograr. Todo va a estar bien, porque Dios es tu Padre. Juan 14:10. ¿Está entretenido hasta aquí? Que pastor, quiero algunos respaldos bíblicos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dile que está a tu lado, tranquilo. No es como anda el predicador de turno. ¿Sí o no? No es como el predicador de turno. No es como el pastor de turno, la iglesia de turno. No. Hay una palabra de mi papá. Cuando Él hable, yo la creo. Porque cuando Él habla, habla verdad. Y Él dijo, para los que se sienten solos, que Él iba a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. No te sientas solo. Él está contigo. En ti habita la plenitud de la deidad. Anda a ese lugar secreto y encuentra y descubre que todo el amor del Padre estará latente como el primer día para fluir sobre ti y sobre mí. Dios te ama. Y Él no te va a dejar en la condición de dolor, ni en la condición de desesperanza. Dile que está a tu lado, Él te hace libre. Diga conmigo, yo tengo su nombre y tengo su palabra. Ahora sabes lo que necesitas: tiempo para decir y hacer lo que escuchaste de su palabra. Le pedí a uno de mis ayudantes que hiciera algunos papeles. Usted dirá, ¿qué va a ser predicador? Vamos a ver si esta palabra es verdad o no. Que lo que escuchaste hoy día es real o no es real. Porque yo puedo ser un cuentero. Pero tú tienes que probar la palabra por ti mismo. ¿Están conmigo? Entonces yo le voy a pasar un papel a usted. Y vamos a creer por un milagro. Porque hay una palabra de Dios. Y vamos a probar que esta palabra es real. Entonces cada uno quiero que reciba un papel. Y dice, domingo 13 de junio, mi milagro es, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Y cuando lo escribas, cree con todo tu corazón que lo que le pediste a Dios va a ocurrir. Ahora quiero pedirte con todo mi corazón que no le pidas la mujer de tu vecino. No le pidas que tu suegra se muera. ¿Está entendiéndome? Es escuchar qué es lo que Dios te habló un día a ti. ¿Qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo? Si hay algo imposible, Dios te dice, para el que cree. Para el que cree. Entonces hay algo imposible que está enfrentando tu vida hoy, golpeándote y diciéndote con voz fuerte, no vas a lograrlo. La Biblia te dice con una voz de estruendo, todo es posible para el que cree. Vamos a ejecutar esto.
Usted dirá, pero que esto es tan simple. Esto lo pueden recibir aquellos que tienen oídos para oír y que tienen pantalones para poner un imposible y ver que en el tiempo se hace posible. Esto no es para todos. Quizás tú eres demasiado inteligente. Esto no es para ti. Esto es para gente que cree. Si lo puedes realizar por ti mismo, no es para ti esto. Algo que sea imposible. Algo que sea imposible. Si tú eres que quiere creerle a Dios por algo imposible, quiero que levantes tu mano, porque te van a entregar un papel y vas a darte un minuto para que pongas en ese papel lo que le vas a creer a Dios con todo tu corazón. Y no me lo vas a pasar a mí, lo vas a poner en tu Biblia, lo vas a guardar en tus documentos, en tu chequera, en el lugar donde siempre lo veas. Y Dios te va a recordar una y otra vez lo que Él ha dicho, que Él te ama, que Él es fiel. Dios es fiel, iglesia. Si los hombres te han fallado, Él jamás te fallará. Ven acá. Levanta tu mano los que creen. Reciben ese papel. Si no te alcanza el papel, ponelo en un papel cualquiera, pero guárdalo como testimonio que cuando ocurra, no lo hizo un predicador de moda, no lo hizo una iglesia de moda, lo hizo aquel que tiene poder y autoridad en su nombre y que sus palabras son hechas cada vez que las habla. No tienes la obligación de levantar tu mano. Yo le estoy pidiendo a los que realmente están determinados en creerle a Dios, a pesar que todo se derrumbe, a pesar que todo te diga no, aunque todas las circunstancias te griten, pero tú hoy día te plantas en una verdad. Y para ustedes, los que están en internet, tomen un papel y anoten, porque yo soy testigo de que Dios es real. Si tú pides con fe, creyendo que será hecho lo que dices, lo que diga te será hecho. Cree esta mañana, cree. Cree que Dios va a abrirte puertas. Cree que Dios va a sanarte. Cree que Dios va a liberarte todo lo que está en tu corazón. Plántalo, escríbelo ahí, levántalo frente al altar, frente a ese lugar secreto. Y dile: Padre, esto es entre tú y yo, no en una iglesia, no a través de un pastor. Padre, esto es entre tú y yo. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. En ti creo que lo imposible puede hacerse posible para mí. Vamos. Aleluya. Cree, los que están en internet crean, porque será hecho lo que estás creyendo desde este momento en tu vida.